Ted Bundy, un hombre guapo, elegante, romántico, tierno y encantador. Así lo definían sus amigos, sus novias y los que lo conocían, posiblemente lo contrario que pensaban los jóvenes que asesinó. Nació en 1946, hijo de una joven chica soltera que provenía de una familia puritana. Es rechazado por ella durante los primeros años de su vida por ser hijo ilegítimo y trata de disimular a su hijo, considerando como una vergüenza para la familia, tratándole como si fuese su hermano. Bundy se crió en casa de su abuelo, un hombre violento que pegaba a su mujer. Las secuelas de estos rechazos en la infancia serían visibles en la adolescencia, por su carácter sumamente tímido e infantil y su tendencia a la soledad. Comienza a aislarse de sus compañeros de juego y adopta el cruel y extraño comportamiento hacia cuanto lo rodea. Por ejemplo, mutilando a los animales que atrapaba. Más tarde, cursa estudios de Derecho y colabora de algún partido político, trabajando activamente en las campañas. Pero en esa etapa de su vida, decepcionado por una sociedad en la que no encaja, comienza su etapa como asesino en serie. El primero de sus crímenes tendría lugar en Washington en 1974, cuando ataca a una mujer mientras dormía, golpeándola con una barra de hierro. Apenas un mes más tarde, asesina a una joven en el mismo campus universitario, llevándose el cuerpo lejos de allí, una vez muerta esta, pero dejando la habitación llena de sangre. En todos sus crímenes, adopta un mismo ritual. Seguía a la joven víctima por las calles, luego la estrangulaba y la golpeaba en su propia casa. A veces la secuestraba para llevarla a un lugar más seguro. Una vez muerta, la sodomizaba con el miembro o con el objeto que tenía más a mano, mientras mordía su cuerpo. Bundy podría considerarse un ejemplo claro de lo que sería un asesino en serie psicópata, no solo por haber sufrido una infancia traumática, sino que además su aspecto inspiraba siempre confianza a las víctimas. Si bien al principio cometía sus crímenes por la noche, guardándose de un posible testigo que pudiese identificarlo ante un tribunal, poco a poco se iría confiando y abordaría a las futuras víctimas por el día. Apoyando a su atractivo y su carismática personalidad, se paseaba por los supermercados, pidiendo ayuda a mujeres jóvenes para conducir su coche Volkswagen, fingiendo que tenía un brazo roto y así que éstas sospechen lo más mínimo que hablaban con su futuro asesino. Tras sus primeros crímenes, Bundy comienza a viajar por una buena parte del país, Washington, Colorado y Florida, dejando a un paso una serie de crímenes y secuestros. El arrestado por primera vez el 16 de agosto de 1974, tras ser identificado por una mujer que meses antes había intentado secuestrar, se le condena a cumplir una pena de prisión en Colorado, pero logra escaparse antes de ser encerrado y desaparecer durante más de 2 meses. 2 meses en la que serviría para seguir cometiendo crímenes. Esta vez 3 jóvenes, entre las cuales una tan solo contaba con 12 años. Es nuevamente detenido en Florida. En el juicio, él mismo se defendería en tanto que abogado, apoyado por un grupo de jóvenes fans que reclamaba su inocencia ante las puertas del juzgado. A pesar de todo, la prueba irrefutable que él lo culpó la aportaría a un odontólogo forense, tras campar las marcas de unos mordiscos en los cadáveres con los dientes de Bud. Evidentemente, ambos muertes coincidían. Después de 6 horas de deliberación, el jurado lo condenaría al corredor de la muerte por 14 homicidios de primer grado. Tenía una fijación especial por asesinar a mujeres jóvenes de pelo oscuro y largo que recordaban a su exnovia, lo cual lo había rechazado unos años atrás. Pero los jóvenes víctimas vendrían a representar del mismo modo a su madre, por haberlo abandonado de pequeño. El asesino confesaría personalmente a los psiquiatras toda la rabia que ha hecho, desahogando con las mujeres que maté, estaba dirigida contra su madre. Podríamos considerarle una mezcla entre asesino organizado y desorganizado. Tanto podía mostrarse como una personalidad muy inmadura, dejar indicios
en un lugar de crímenes o por lo contrario prepararlo cuidadosamente, seleccionar a las víctimas y dejar pocas huellas. Él mismo se consideraba un adicto al crimen y aunque aseguraba que podría dejar de matar en cuanto se lo propusiese, no dejó de hacerlo hasta su detención. Aseguraba no haber matado a 14 mujeres, confesó haber asesinado y violado a 28 mujeres en los años 70. Con una personalidad propia de esquizofrénico, incluso después de su detención no sintió en ningún momento arrepentimiento, ya que decía que sus víctimas veían la imagen de su madre. Fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Los múltiples tests psiquiátricos realizados evaluarían una personalidad propia de esquizofrénico, cambios de humor muy repentinos, impulsivos, sin emociones, afán de protagonismo, ataques de histeria, doble personalidad, inestabilidad emocional, rechazo a la sociedad, ansiedad, depresión, complejo de inferioridad, inmadurez, mientras que terminaba por creerse el mismo, obsesivo, egocéntrico, falsa realidad adaptada por él mismo, manía persecutoria. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica 9 años después de su sentencia, el 24 de enero de 1899, tras sido culpado por haber asesinado a 14 jóvenes.